Muchas bendiciones, te habla tu hermano y amigo de siempre, el pastor Carlos Bermúdez, de la Iglesia de Dios, Huerto de Riego. Saludo a la iglesia, a los ministros, a todo en general. Muchas bendiciones. En esta tarde quiero compartir contigo un tema muy importante, tanto para la Iglesia de Jesucristo como miembro integrante del cuerpo de Jesucristo y a todos los líderes, pastores y ministros que trabajan con personas para que podamos desarrollar nuestra capacidad, nuestro buen deseo de trabajar en la obra y ser efectivo en ella. Conociendo nuestra personalidad es el tema. Para conocer nuestra personalidad, primero tenemos que conocer nuestra naturaleza, nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual. Si no conocemos nuestra naturaleza, nunca jamás podremos conocer nuestra personalidad. Entonces vamos a fracasar en nuestras relaciones interpersonales, en el matrimonio, con los compañeros en el trabajo, con los hermanos en la iglesia y sobre todo con los pastores y los ministros dentro de la iglesia. Por eso te invito a que busques la poderosa palabra del Señor. En Jeremías capítulo 18, versículo 6, dice de la siguiente manera: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre te pido que fluya con toda libertad, porque en ti no hay límite ni frontera. Tu palabra, Señor, comienza a fluir y tu palabra declara que trasciende sobre 1000 generaciones. Que sea sembrada tu palabra como semilla incorruptible en nuestros corazones para gloria y honra de tu nombre. Amén, Señor. Amén, amén. Descubriendo nuestra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando la diferencia individual que constituye cada persona y que nos distingue entre una persona y la otra. En otras palabras, las características o cualidades inherentes que nos hace distinguir entre una persona y la otra. Ahora, nuestra personalidad tiene la tendencia de fijarnos en los defectos de los demás, menos en los de nosotros. O sea, nuestra tendencia es fijarnos en los errores de los demás, menos en nosotros. Por eso la percepción negativa que tenemos de otros es obvio. Es por eso que la forma en que nosotros juzgamos a otras personas, tenemos la tendencia de prejuiciarnos con otras personas. Y cuando hacemos estas tres cosas, lo que estamos haciendo es que en esencia se está revelando nuestra propia personalidad. Por eso en Levítico, capítulo 19, versículo 16, dice las Escrituras: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Es un mandamiento de Dios. O sea, nosotros no podemos retener ofensa en nuestros corazones porque alguien ande hablando de nosotros. Recuerda que en algún momento tú has hecho lo mismo en el pasado. Por eso Eclesiastés capítulo 7, versículo 22 dice las Escrituras: pues tu corazón sabe que muchas veces también has hablado mal de otro. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 1 dice las Escrituras: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practica lo mismo. Entonces en Mateo capítulo 7, versículo 5 dice las Escrituras, Jesús hablando, él dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces lo que vemos en otras personas es un verdadero reflejo de nuestra personalidad. O sea, nosotros somos seres irrepetibles. Somos personas con diferentes caracteres, con diferentes cualidades, con diferentes personalidades. Por ejemplo, algunos son extrovertidos, estos son entusiastas. Otros son introvertidos, estos son personas individualistas. Otros son creativos, son ingeniosos, investigadores. Otros son líderes, son seguros de sí mismos. Otros son seguidores, o sea, son personas que tienen una interdependencia de otros. Otros son imitadores, o sea, son impresionantes los imitadores, porque una persona que entra en el ministerio pastoral imitando a otro está destinado al fracaso, porque lo está haciendo como una imitación. En el momento que venga la prueba y las dificultades, no vas a saber cómo enfrentarla, cómo manejarla y cómo superarla. Por eso es que es bien importante, el llamado no es producto de una imitación, sino viene de arriba, viene del cielo. Es un ministerio que nace, surge en el corazón de Dios. Están aquellos que son los que yo les llamo los belicosos, son personas contenciosas. Están los pacificadores. Estamos hablando personas que son dominantes. Aquellos que son dominantes son desafiantes. Están las ovejas que son dóciles y sensibles, y están las cabras que son inquietas
y obstinada. Ahora, necesitamos conocer nuestra naturaleza y yo te digo a ti, el pastor y amigo que me escucha, necesitas escuchar este mensaje para que puedas identificar con las personas con las cuales tú estás interactuando, para que puedas tener una mejor relación con Dios y con estas personas. Así que necesitamos conocer nuestra naturaleza, cómo funciona, cómo actúa, por qué hacemos las cosas que no queremos y por qué no hacemos las cosas que queremos. Hay dos naturalezas en el ser humano. Está la naturaleza humana y está la naturaleza espiritual o divina. Todo comienza en la eternidad, o sea, en el estado eterno de Dios. Pues mira lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, no existía ni tiempo, ni espacio, ni materia. Yo no había nacido cuando ya Él nos había escogido. Así que ni existíamos en estos tres tiempos, mas sin embargo existíamos en el corazón de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30 nos habla de las 5 eslabones que forman la cadena de la salvación. Dice las Escrituras, los que antes conoció, o sea, Él me conoció en la eternidad. Segundo, me predestinó. Tercero, me llamó. Por lo tanto, el llamado está conectado con la predestinación. Y también nos justificó y nos glorificó. Gloria a Dios por eso. Ahora, Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el seno materno, o sea, en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que nacieres, yo te consagré y te puse como por profeta a las naciones. Entonces aquí vemos 4 cosas. Primero, ¿qué es lo que Dios hace? Primero, Él nos conoce. Segundo, Él nos escoge. Tercero, Él nos da una formación. Y 4, nos establece. Esa es la ecuación de Dios. Ahora, desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoció en la eternidad. Primero, nos conoce la eternidad. Segundo, determina que nosotros vengamos a la existencia y nos da formación en el vientre de nuestra madre. Impresionante. Cuando hablamos de formación o forma, es la forma o el modo en la que Dios determina algo y hace que esto ocurra. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 73, dice el salmista: tus manos me hicieron y me formaron. Así que vemos aquí 2 cosas. Dios me da la formación y Dios me crea. O sea, Dios me crea y luego me da la formación. Entonces, desde el vientre de mi madre ocurren 2 formaciones. Está la formación morfológica y está la formación espiritual. Cuando hablamos de la formación morfológica, es la forma de estructura del ser humano cuando comienza a desarrollarse todas sus características y también sus entrañas, o sea, sus órganos vitales. Ahora está la formación de Dios en nosotros, aún en el vientre de nuestra madre. Esto es impresionante, Iglesia de Jesucristo, porque Isaías 49, versículo 5 dice: ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Entonces aquí vemos 2 cosas. Él me da la formación en el vientre de mi madre para que cuando yo venga a la existencia sea un siervo para Él, sea un servidor para su reino. Salmo 22:10 dice: a ti fue entregado desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Así que estamos hablando que el Señor, cuando ya estábamos en el vientre de nuestra madre, nos convirtió en hombres y mujeres de destino, hombres y mujeres escogidos por Dios. Por eso el Salmo 139, versículo 13 dice las Escrituras: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre materno. O sea, el Señor supervisaba todo en nuestra vida mientras estábamos en el vientre materno. Salmo 119, versículo del 15 al 16 dice la Escritura: no fue encubierto mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Cuando hablamos de embrión, estamos hablando de un organismo vivo o un ser vivo en sus primeras etapas de desarrollo. Y Él está diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos en el seno materno o cuando nosotros salimos? Pues mire, esto es lo que ocurre. Cuando salimos y entramos al mundo, recibimos 4 clases de educación: la educación doméstica, la educación secular, la educación social y la educación religiosa. Cuando hablamos de la educación doméstica, estamos hablando de la educación de nuestros padres, que nos enseñan normas de vergüenza, de respeto, de dignidad,
nos enseñan ciertos valores como el valor de la virginidad en la doncella, la educación secular la que nos proyecta hacia una carrera profesional y en la educación social y religiosa estos son un poquito más peligrosas. ¿Por qué? Porque la educación social es donde aprendemos cosas que están conectadas a la idiosincrasia o la cultura social, donde a veces vemos que nuestros hijos, después de haberle enseñado ciertos principios, cuando ellos llegan a nuestro hogar, comienzan a actuar de diferentes formas que nosotros nunca le educamos. Ahora está la educación religiosa. La educación religiosa es también muy peligrosa porque detrás de toda esta hay una fuerza espiritual influyendo en nuestras vidas. Ahora, estas 4 clases de educaciones influyen en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Gloria a Dios por eso. Ahora, Dios interviene en nuestra vida para comenzar una nueva obra. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice la Escritura, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora, ¿cómo es esa obra que Dios está haciendo en la vida de nosotros? ¿Cómo se manifiesta? Dios se la revela al profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 2 dice, palabra de Jehová vino al profeta Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. En el versículo 3 dice, y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero, cuando hablamos o definimos el alfarero, es un artesano. Las herramientas del alfarero son varias, son muchas, pero solamente te voy a mencionar 6. Una primeramente es la arcilla. La arcilla es el barro. El barro nos representa a nosotros. Están las ruedas. Las ruedas representan las ruedas de la vida, el destino y nuestro propósito en la tierra. También utiliza un cuchillo de madera que es el cual el alfarero le da los detalles a esa vasija. Estamos hablando del detalle de Dios, estamos hablando de la formación de Dios en nuestra vida. Está también, ellos tienen una lija muy fina y esto representa la formación de nuestra personalidad, la personalidad que el Señor quiere hacer en nuestra vida. También mezcla el agua con el barro, representa el barro nuestra naturaleza, pero representa el agua al Espíritu Santo. Y por último, el horno, que es el calor de la prueba para dar el producto final, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, lo primero que el alfarero hace antes de comenzar la obra es el diseño. Así que yo quiero dejarte saber, Iglesia de Jesucristo, todos los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de estas ondas etéreas y estas redes sociales, es que Dios te diseñó. Tal como tú eres, así Dios te ha diseñado, así Él te ama y así tú le agradas. Así que lo primero que hace el alfarero es el diseño. Segundo, lo que hace es que lava el barro para quitarle sus impurezas. Tercero, mezcla el barro con el agua. Cuarto, el agua lo que hace es que le da plasticidad al barro. El alfarero lo quinto que hace es que comienza a moldear el diseño según su autoridad y según su beneplácito. Y sexto, lo coloca en el horno. Bien importante eso. Ahora, diferentes vasijas con el mismo material. O sea, somos seres irrepetibles, pero con la misma vasija, con el mismo material. La evolución de nuestra personalidad. Pues mira, la evolución de nuestra personalidad ocurre cuando nacemos, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, cuando somos adultos y cuando somos ancianos. Ahora, Dios quiere trabajar con nuestra personalidad. Como barro, Él quiere trabajar con ella. Dios está interesado en trabajar con ella. Y la pregunta sería, ¿por qué el alfarero quiere intervenir en la personalidad del barro? Porque la naturaleza de nuestra personalidad, Iglesia de Jesucristo, no es buena. Te voy a mostrar 25 cosas que afectan nuestra personalidad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ese es un problema muy grande. Amadores de sí mismos, avaro, jactancioso, soberbio, blasfemo, soberbio, ingrato e irreverente. Estamos hablando de ese tipo de cosas que afectan nuestra personalidad. En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y aquí muestra 17 condiciones. El adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleito, celo, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes, por lo cual os amonesto que quienes practican tales cosas no pueden entrar al reino de Dios. Así que este tipo de comportamiento y nuestra personalidad puede afectar en el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Pero peor aún, el barro está muerto en delitos y pecados. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la Escritura: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces necesitamos entregarnos completamente en las manos amorosas del buen alfarero. Ahora comienza la obra de Dios en nosotros. Nos coloca en las ruedas de la vida que representan el destino y el propósito por el cual Dios ha reservado para con nosotros. Ahora, ¿qué ocurre cuando Él nos coloca en las ruedas de la vida? Pues mire, lo primero que hacemos es que ofrecemos resistencia. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el ser humano se cree que todo lo sabe. Porque el ser humano cree que no necesita cambios en su vida. Porque el ser humano cree que de la forma que él es y actúa es de la forma más correcta. Él cree que su éxito depende de su inteligencia. Él cree que se lo merece todo. Él cree que no necesita corrección. Él cree que es autosuficiente y por eso ofrece resistencia en el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso Hechos capítulo 7, versículo 51, el Señor hablando dice: vosotros pues sois de dura cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Resistid siempre al Espíritu Santo como lo hicieron también vuestros padres. Así que estamos hablando que es nuestra naturaleza que hemos heredado de nuestros padres. El Señor tomó el barro y lo coloca en las ruedas de la vida. En estos momentos tú estás en las ruedas de la vida. Pero lo curioso de esto es que, ¿qué le ocurre al barro cuando está en las ruedas de la vida? Pues las Escrituras enseñan que se echó a perder. Impresionante. Ahora, ¿cómo nos echamos a perder cuando estamos en las manos de nuestro Salvador? Pues mire, Juan 10:28 dice: nadie arrebatará de mis manos. Entonces nadie me puede arrebatar de Él. El único que me puedo salir soy yo por mi propia conducta y ofrecer continua resistencia al Espíritu Santo. Yo decido de permanecer en sus manos o salirme de ella. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice la Escritura: al cielo y la tierra pongo hoy por testigo contra vosotros, que le presento a ustedes delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y añade y dice: ustedes escojan. Y él dice: te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu simiente. Cuando decidimos en nuestra vida entregarla por completamente al Señor, entonces Dios determina el cambio que Él quiere hacer en nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 21 dice: el alfarero tiene toda potestad sobre el barro. El Señor tiene potestad sobre ti. Jeremías 18, 1 a 4 dice: y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor él hacerla. Entonces el Señor no desechó nuestra vasija porque ofrecimos resistencia. Más bien el Señor decidió tomar la misma vasija, tomarnos. Él no nos rechazó, Él no nos desechó. Él nos toma nuevamente y nos coloca en las ruedas de la vida para hacer según su voluntad. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué? Porque Él quiere que tú y yo sigamos caminando en la vida pese a nuestros errores o decisiones en el pasado que tomamos que afectaron a otras personas. Él quiere que tú continúes caminando. Él quiere que tú no te apartes. Él quiere que sigas trabajando en el reino. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Gloria a Dios por eso. Ahora, Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice las Escrituras: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces esto es un secreto. El alfarero nos coloca en la rueda de la vida para dar la formación de la vida de Jesús en la vida de nosotros. El Señor no te desecha. ¿Cuánto daño nosotros hemos hecho en la vida? ¿Cuántas personas lastimamos en la vida? ¿Cuántas personas herimos en la vida?